Y en Colombia, el motivo de protesta es la suba del precio de los combustibles. En Ecuador, el malestar, sobre todo en Cuenca, es la falta de combustible. Racionamiento en casi todas las estaciones de servicio gasolineras de la ciudad de Cuenca, en el sur del país, porque se están quedando sin gasolina. ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, varias explicaciones. De eso vamos a estar conversando con Oswaldo Erazo, que es economista, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador. Oswaldo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Darío, qué gusto saludarle. A través suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Oswaldo, Sí, sí. este momento hay un problema de escasez de combustibles. Al gobierno no le gusta que se utilice ese término de escasez, ¿no es cierto? Pero hay una sentida escasez de combustibles en Cuenca. Cuenca es la tercera ciudad más importante del Ecuador. Y nosotros estamos utilizando acá en el país, a pesar de llamarnos un país petrolero, nosotros dependemos altamente de las importaciones de combustible. Prácticamente el 70% de los combustibles que nosotros utilizamos acá en el país es, es importado. Y en lo que se refiere a las gasolinas, ¿no es cierto? Las gasolinas, el 62% de las gasolinas que consumimos en el país es importado. Entonces, claro, cuando hay problemas logísticos como los que se está dando este momento en Panamá, ¿no es cierto? Que los buques no pueden pasar normalmente por el canal. Eso hace de que se pierda muchísimo de lo que es el que llegue el combustible a tiempo. Y a eso se suma de que aquí en el país, aquí en el Ecuador, tenemos el stock, los stocks de seguridad son muy bajos, ¿no es cierto? Y eso ha hecho de que esta gasolina que se le denomina Ecopaís, que en realidad es la gasolina de 85 octanos, más un 3 o un 5% de etanol. Oswaldo, hay, por supuesto, muchos críticos del gobierno de Lasso que sostienen que más allá de lo que está pasando en Panamá, hay una cuestión vinculada a la política que viene llevando adelante el gobierno, ciertos topes que ha establecido a la cantidad que pueden vender las gasolineras. ¿Cuánto hay de ese factor en lo que está pasando en Cuenca? En el sector automotriz, acá en el Ecuador se utiliza el diésel, ¿no es cierto? El diésel premium, se utiliza la gasolina super, ¿no es cierto? Que es la gasolina de 95 octanos. Se tiene la gasolina extra de 85 octanos y la gasolina extra con etanol, que es la gasolina Ecopaís, que es la que tiene este momento el problema. Pero si hablamos nosotros de política energética, en el Ecuador prácticamente hay una política energética que está desconocida. El gobierno se preocupó más bien de incrementar la producción petrolera. Dentro de sus ofrecimientos de campaña era duplicar la producción petrolera de 500,000 barriles diarios a 1 millón de barriles diarios. Y en la práctica, más bien, lo que hizo es bajar de 500,000 que recibió a 470,000 barriles diarios que estamos en este momento. O sea, de lo único que se preocupó, le fue mal. Entonces, en política petrolera tiene que preocuparse de todo lo que es la cadena de valor, o sea, todo lo que es la prospección, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se quiere incrementar la producción si primero no se incrementan las reservas? Primero, entonces, se debe preocupar de incrementar las reservas de la producción, del almacenamiento, de transporte, la refinación y todo lo que se refiere a la importación y la comercialización interna de combustibles. Hay muchos problemas acá en el Ecuador. Cierto es de que se tiene combustibles altamente subsidiados y eso genera muchas distorsiones en el mercado, como es el contrabando que se va por fronteras hacia el norte, ¿no es cierto?, hacia Colombia o se va hacia el sur, hacia el Perú. Pero también hay diferencia de precios al interno del país, de un segmento de consumo a otro segmento de consumo. Por decir, el diésel se utiliza para el segmento automotriz, ¿no es cierto?, que tiene un volumen de subsidio. Para el sector eléctrico, que está más subsidiado todavía, o para el sector industrial, que no tiene ningún tipo de subsidio, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno en este momento, para disminuir el consumo, está tratando de fijar
cupos a 455 estaciones de servicio, 455 gasolineras. Eso significa el 38% del total de estaciones de servicio en el Ecuador. ¿No es cierto? Y eso no significa un problema que va a dar a las estaciones de servicio, sino que ese problema se va a dar también a los consumidores del diésel, que es el transporte público y el transporte pesado, ¿no es cierto? Entonces, sí, está bien que se controlen, ¿no es cierto? Pero hay otros segmentos de consumo que no es el único del sector automotriz, hay otros segmentos que están creciendo en consumo desmedido, como es el sector eléctrico. Oswaldo Erazo, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muy amables por la invitación. Un saludo desde Quito, Ecuador.